¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy quiero hablar de un tema que últimamente está cobrando mucha importancia y se está investigando muchísimo. Y es de qué manera podemos disminuir el calor urbano que hoy en día azota a miles de regiones, conllevando a la necesidad de mecanismos que puedan climatizar el entorno, estrategias conocidas como métodos de enfriamiento activo, que usan la energía para remover el calor en espacios cerrados. Estas técnicas demandan grandes cantidades de energía, cuya fuente de origen sigue sin ser amigable con el planeta, promoviendo su calentamiento y consecutivamente más sistemas de refrigeración para neutralizar este calentamiento, que no hacen más que crecer un círculo vicioso. Adicionalmente, se estima que estos sistemas de refrigeración representan el 17% del consumo de electricidad en todo el mundo. Y esto se vuelve alarmante cuando una entidad como el IPCC declara que aunque paremos las emisiones y hagamos emisiones negativas, la Tierra no cambiará la tendencia de calentamiento sino hasta finales del siglo XXI. Claro está, y vuelvo e indico, si detenemos las emisiones y hacemos emisiones negativas. Este problema no solo se está viendo a nivel macro, sino también microscópico. El avance de los dispositivos electrónicos hoy en día ha generado que se tengan que equipar con un mayor número de transistores. La ley de Moore establece que en un dispositivo el número de transistores se duplica cada 2 años. Esto hace que en una misma unidad de área la generación de calor aumente de forma proporcional al número de transistores que se adicionan. Esto claramente termina demandando técnicas de disipación térmica para estos componentes modernos. Desde hace ya bastante tiempo en la antigua Irán se usaban sistemas de refrigeración que venían con un enfoque un poco distinto, y era que podían eliminar este calor conocido como radiación térmica de forma pasiva. O sea, eran mecanismos que realizaban el trabajo sin la necesidad de consumir una sola pizca de energía convencional. Pero no fue hasta el siglo pasado que se empezó a estudiar seriamente este tema. ¿Cómo se podría lograr tal suceso sin la necesidad de depender de una sola gota de una fuente que es omnipresente en nuestra actualidad? Un problema que no parece tener raíz para arrancar. Los científicos se dieron cuenta que la atmósfera de la Tierra se comporta de forma transparente para ondas electromagnéticas que tienen una longitud de 8 a 13 micrómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que toda radiación que caiga en este rango del infrarrojo puede atravesar toda la atmósfera sin ser absorbida por ningún compuesto atmosférico. Es a esto a lo que se le conoce como ventana espectral atmosférica, y es una de las razones por las que la Tierra se puede enfriar tanto en el día como en la noche, aunque en el día no sea perceptible debido a la constante entrada de radiación. En el momento en el que la luz incidente proveniente del Sol deje de estar en contacto con la superficie, la pérdida de calor va a ser mayor que la entrada. Cabe algo a aclarar, y es que el espectro visible, o sea, el conjunto de ondas que van de 0,4 a 0,7 micrómetros, también pueden pasar a través de la atmósfera sin ningún problema, siendo esto un punto a favor para evitar la generación de calor. Y aunque este espectro no es un culpable directo del calentamiento de la Tierra, en el momento en el que sean absorbidas por cualquier objeto terrestre, pasarán a ser parte de ese cúmulo de ondas que sí son responsables de elevar la temperatura atmosférica. Una vez se comenzaron a conocer todos estos tipos de fenómenos bajo los cuales se rigen la dinámica atmosférica, se comenzaron a desarrollar dispositivos que se conocen como emisores radiantes, que son aparatos que funcionan muy bien en horas de la noche, captando el calor circundante y remitiéndolo en un rango de ondas que pueden cruzar la atmósfera sin ningún obstáculo. Pero seguía existiendo la limitante de que únicamente eran factibles en horas de la noche. Lo que sucede es que el Sol emite una amplia gama de ondas electromagnéticas. Una pequeña fracción de ellas va de 8 a 13 micrómetros, fracción que también es controlada por el emisor radiativo. Del otro conjunto tan numeroso, la mayor parte terminan calentando
calentando el material más de lo que deberían al ser absorbidos por este, impidiendo que se enfríe correctamente. Entonces allí fue cuando apareció la necesidad de crear estructuras que tuvieran la capacidad de manipular la luz de una forma completamente distinta. A estos materiales se les conoció como nanofotónicos y metamateriales. El primero de ellos, como bien se indica, tiene una estructura nanofotónica, es una característica intrínseca que le permite manipular la luz de una forma en la que otros materiales comunes no pueden hacerlo. El principio de estos nuevos materiales es que hayan dos estructuras, una que elimine la energía térmica aprovechando la ventana espectral atmosférica y el otro que se encargue de la segunda cara de la moneda, que es el espectro visible proveniente de la radiación solar. Si nos damos cuenta, ambas tienen un objetivo en común y es luchar en contra del calor circundante, al mismo tiempo que buscan evitar que el dispositivo se caliente para que no se convierta tampoco en una fuente de calor. Una de las estructuras prometedoras que se han visto es la estructura multicap. Es un material de enfriamiento radiativo que consiste en un apilamiento de capas, de las cuales la inferior es un metal reflectante. Casi siempre se selecciona la plata para cumplir este rol, porque refleja muy bien en el espectro solar, o sea, en el rango visible y algo de infrarrojos. Por lo tanto, la función de esta es reducir el calor solar recibido. Las capas que están por encima del metal están diseñadas para cumplir el otro rol, que es aumentar la emisividad en el rango de 8 a 13 micrómetros y así podamos hacer la utilidad en un rango que es en el de la ventana atmosférica. Bien, entonces, ahora sí haremos el análisis de los resultados que se obtuvieron para estos materiales multicapa en el estudio. Quiero hacer una aclaración, solamente voy a hacer el análisis de estos resultados para estos materiales. Del resto voy a dejar el documento en la descripción para que podéis pasar a echarle un vistazo, ya que obviamente los créditos son de ellos. Solo haré el análisis de estas gráficas porque con este análisis se pueden entender lo que viene, entonces podréis analizar el resto de resultados sin ningún problema. Aquí lo que sucede es algo muy particular y es que nos están mostrando la capacidad de absorción y emisión del material. ¿Esto qué quiere decir? En realidad aquí se nos está hablando del material en general, de alguna manera se puede inferir eso. Ahora, si vemos entonces esta gráfica acá, ¿qué nos están mostrando? Dos cosas, una línea morada y otra gráfica que es amarilla. Esto tiene una relación muy grande, ya vamos a entender. Primero nos están diciendo que el material absorbe muy bien la radiación de 0 a 0,3 micrómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las longitudes de onda que caigan en este rango son muy bien absorbidas y reemitidas por el material. Ahora, ¿esto es lo que busca el estudio? No, esto no lo busca. ¿Y entonces por qué nos muestran esto? Bueno, en realidad no lo muestran es como dato adicional, porque en la práctica estas longitudes de onda corresponden a ondas de mayor frecuencia, que son como las ultravioleta y las que le siguen. Esas ondas electromagnéticas mayoritariamente se quedan en la capa de ozono o en el campo electromagnético de la Tierra. Por eso en la práctica cuando se utilice el instrumento de manera aplicativa, pues esto no se va a detectar. Es muy poco lo que se vaya a detectar de esto. Ahora, fijaros que a medida que nos acercamos y aumentamos las longitudes de onda, entonces la absorción disminuye muchísimo, y eso en realidad es lo que quiere conseguir el estudio. El estudio no quiere que se absorban estas longitudes de onda, que son el espectro visible, que van de 0,3 micrómetros a 0,7, porque estas ondas no son radiación térmica, en realidad son ondas que corresponden al espectro visible, o sea, lo que vemos día a día. Y el material no le interesa absorber esto porque de alguna manera se puede ahorrar el tiempo si lo refleja. Como bien recién dije en el vídeo, si nosotros nos ahorramos el trabajo de absorber y remitir esto, una forma que podríamos hacer es reflejándola, como lo que hace el hielo, que eso se denomina efecto albedo. Entonces el efecto albedo trabaja sobre estas longitudes de onda porque la atmósfera también es transparente a este rango. Fijaros que a medida que aumentamos de longitud de onda,
ahora llegamos a donde nos interesa la cuestión, porque de alguna manera cuando llegamos a tratar longitudes de onda que van de 8 a 13 micrómetros, el material absorbe mucho estas ondas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se las encuentra, sí o sí las va a absorber a la mayoría. Y esta gráfica que está sombreada, ¿qué significa? Esto en realidad corresponde a las longitudes de onda o a la transparencia que tiene la atmósfera para las longitudes de onda de 8 a 13 micrómetros. Entonces, fijaros que de alguna manera está coincidiendo la emisividad y la absortividad en este rango. Se absorbe muy bien las longitudes de onda que van de 8, 10 y 13 micrómetros y también se emiten muy bien en este mismo rango. Y esto en realidad es lo que busca el estudio, que el material recoja el calor circundante, que también puede venir en forma de otro tipo de ondas, y que lo reemita de tal manera que quede dentro de este rango para que pase sin ningún problema por toda la atmósfera. Un detalle que se me olvidó aclarar es que esta gráfica amarilla o naranja en realidad lo único que nos estaba dictaminando era cuál es el espectro solar, o sea, ¿cómo así? ¿Cuál es en realidad el rango o el conjunto de ondas que normalmente emite todos los días el Sol? Estas son las longitudes de onda que emite el Sol. Mayoritariamente emite longitudes de onda muy cortas, que van de 0,3 a 0,8 micrómetros. Entonces, acá lo único que se hizo fue formar dos gráficos para ver cómo se encuentra la absorción y emisividad del instrumento respecto a lo que emite el Sol. Y nos estamos dando cuenta que es muy bueno reflejando en el espectro solar. Esta otra gráfica ya es más fácil de entender porque acá lo único que me están diciendo es el cambio de temperatura que hay. Entonces fijaros que a medida que iba avanzando el día la temperatura aumentaba. Eso me lo demuestra la curva negra. Y la curva azul, de color azul, lo único que me está mostrando es el efecto en la temperatura ambiental, cuánto disminuyó. Entonces fijaros que disminuyó muchísimo porque ahora la temperatura es mucho más fresca. En cuanto a esta otra curva, lo único que me está mostrando es cómo aumentó la irradiancia solar. Y esto tiene sentido porque a mediodía es cuando las ondas electromagnéticas del Sol, o sea, tipo 12 a 1 de la tarde, llegan con mayor facilidad a la superficie terrestre. Por eso hay una mayor irradiancia. Otra alternativa que ha surgido con el desarrollo de estas estructuras es el metamaterial, que puede también controlar la luz de una forma muy particular. En varios estudios se utilizan dopajes tipo N, que constan de estructuras de silicio a las que se les mete fósforo. Ese fósforo genera electrones libres que se pueden mover por ahí y que de alguna manera pueden encontrarse con radiación infrarroja. Cuando se da esta posibilidad es cuando esa estructura puede remitir en un rango que aproveche la transparencia de la atmósfera. La estructura seguirá teniendo láminas de plata que siguen cumpliendo la misma función reflectante que sucedía como en el caso de estructuras multicapa. Los electrones libres tienen frecuencias de resonancia específica que dependen de la densidad del dopaje. O sea, dependiendo de qué tan denso se haga el dopaje, los electrones que hay por ahí libremente absorberán selectivamente la radiación. Acabo de explicar algo que de pronto puede sonar a chino y prefiero hacer la aclaración de a qué me refería. Acabo de decir que los electrones tienen frecuencia de resonancia específicas. ¿Esto qué quiere decir para que se entienda? Bueno, lo que pasa es que no todos los materiales absorben de la misma manera la energía que les llega. Y hay longitudes de onda, o sea, ondas electromagnéticas que absorben más que otras. En este caso, estos materiales van a absorber la radiación térmica dependiendo de qué tanto fósforo se les agregue, o sea, de qué tanto se dope. En este caso, se utiliza un dopaje tipo N. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a conseguir con el fósforo al meterlo en el silicio son electrones que queden por ahí libres, o sea, que no le pertenezcan a ningún átomo y queden flotando en la estructura. ¿Qué pasa aquí? Que las propiedades electromagnéticas de este material cambian también y de alguna manera cambian también la forma en cómo interactúa con la luz. Entonces, cuando la luz ingrese, dependiendo de qué tanto fósforo haya, pues el material va a tener una tendencia a absorber una longitud de onda u otra. Entonces acá toca ser muy cuidadoso de qué manera se tiene que dopar la estructura para que absorba de manera correcta la radiación que necesitamos que absorba. Entonces eso va a depender de qué tantos fósforos incrustemos y de cómo
cómo los incrustemos, porque eso influirá en cómo los electrones se van a mover por esta estructura. Si meto más fósforos, más electrones van a quedar flotando. Si meto menos fósforos, menos electrones quedan flotando. Dependiendo de la cantidad de electrones, entonces ahí es cuando el material va a absorber o unas longitudes de onda u otras. Pero crear estas estructuras extremadamente ordenadas tiene un costo muy alto. Y cuando uno observa los campos prácticos que tienen la posibilidad de darles un uso, sencillamente no lo harán, por la mera razón de que no es rentable económicamente, por lo cual toca recurrir a estrategias que remuevan este límite económico sin tocar el buen rendimiento que han alcanzado en día de hoy estos sistemas autosustentables. El caso de una estructura con partículas distribuidas aleatoriamente resuena mucho en este campo de investigación, donde en la parte inferior se sigue teniendo una lámina metálica que proporciona una alta reflectividad, mientras que en la parte superior se tiene una capa con partículas que se disponen de forma aleatoria, que son responsables de adaptar la emisividad de las ondas infrarrojas en el rango de 8 a 13 micrómetros. Sustancias inorgánicas como el dióxido de silicio, el dióxido de titanio, el sulfato de bario y el carbonato de calcio son los compuestos que se les ha dado el rol de actuar como microesferas que están incrustadas en la capa, mientras que un polímero actúa de base. Pero no todos son ventajas de estas estructuras recién planteadas. Si observamos detalladamente, todas ellas solo se han concentrado por eliminar el calor circundante y emitirlo de una manera que parece mantequilla de maní por toda la atmósfera. Pero ¿y qué pasa con el resto del espectro solar? Si bien es importante eliminar el calor local, también lo es prevenir su formación. Es aquí cuando varios estudios empezaron a indagar de qué manera se podían sustituir las láminas de plata, manteniendo una alta reflectividad, pero sin costos tan exuberantes, o por lo menos con aplicaciones que se puedan generalizar, como por ejemplo pintar un coche. Fue allí cuando nació la idea de láminas con vacantes de aire, las denominadas estructuras porosas, que a base de polímeros pueden optimizar el rendimiento óptico, aprovechando la dispersión de mí, estrategia que se puede usar tanto para pintar como recubrir, lo que abre una gama más amplia de escenarios aplicativos para esta tecnología. Este polímero se desarrolla por un método de inversión de fase, donde inicialmente se tiene una solución con el polímero disuelto. Posteriormente se induce la evaporación del líquido, haciendo que el polímero se ajuste en una matriz con poros que se forman tras la evaporación del disolvente. Se forman tanto micro como nanoporos, que tienen un tamaño de 0,2 micrómetros y 5,5 micrómetros. Al aplicarlas en un recubrimiento, estos poros pueden retrodispersar eficientemente la luz solar, como mejorar la emisividad térmica. Según los estudios, estas estructuras porosas tienen una reflectancia del 96% y una emitancia térmica del 96%, valores que son positivos. Una forma muy curiosa que en otro estudio encontraron para hacer frente a este problema es el aerogel, que es un sólido, pero cuya estructura es más porosa y muy ligera, teniendo una densidad baja y por lo tanto excelentes propiedades aislantes, que se usa como base para el ensamble de estos dispositivos. La estructura porosa sigue teniendo el mismo objetivo: reflejar de manera correcta la luz solar y evitar que el calor pase al otro lado del material. Pero hay una cosa que los científicos no pueden pasar por alto, y es la capacidad del material. Cuando estas herramientas se dejan en la intemperie, su aplicabilidad puede tener cierta carencia, según las condiciones a las que se someta el material. Y un factor muy importante a tener en cuenta es el calor proveniente de otras fuentes, porque si estos materiales no tuvieran la capacidad para evitar la entrada de esta energía por medio de movimientos convectivos o de conducción, el material ganaría energía adicional, que se denomina calor parásito. Y esto sería un problema, porque no podría disipar más calor
del que está absorbiendo. En trabajos anteriores se han tratado de usar películas delgadas de polietileno que son muy buenos aislantes térmicos y son transparentes al infrarrojo, pero no se han podido generar de pronto películas más gruesas de este mismo material debido a su alta densidad, que si bien puede brindarnos un mayor aislamiento térmico, deja de ser transparente al infrarrojo y no deja pasar el calor para que pueda salir a la atmósfera y posteriormente al espacio. Más sin embargo, si se combina con el aerogel, se obtiene una estructura más porosa, que tiene una conductividad térmica muy baja y que puede seguir siendo transparente al infrarrojo. Entonces sí dejaría salir al calor, al mismo tiempo que evita la entrada de calor parásito. Otra solución es poner una cámara de vacío. Sin aire se suprime la transferencia de energía por medios convectivos, pero es muy costoso. Hasta el momento no se conoce de ningún material a granel o los denominados bulk materials que tengan la capacidad de manipular de esta manera la luz. Solo se conocen de adaptaciones biológicas que han desarrollado algunos seres vivos para hacer frente a este problema y que han sido fuente de información para imitar sus estrategias. Por decirlo de alguna manera, estamos como copiando sus mecanismos. A esto se le denomina desarrollar estructuras biomiméticas. Por ejemplo, la apariencia plateada de las hormigas saharianas les brinda una alta reflectividad solar y una fuerte emisión térmica, lo que les permite mantener su temperatura fresca incluso en desiertos calurosos. La cantidad de materiales que se han estudiado para hacer frente a este problema es inmensa, pero plantearlos teóricamente y llevarlos a la práctica no es una cosa rentable, desde luego. Es allí cuando aparecen los algoritmos de optimización avanzada que pueden navegar y explorar en el vasto campo de materiales para saber qué composiciones o estructuras pueden ser prometedoras teniendo las propiedades térmicas deseadas. Por ejemplo, la optimización bayesiana es una técnica estadística que utiliza la probabilidad a su favor para saber qué conjuntos de materiales son más propensos a funcionar de la forma que lo necesitamos, aprendiendo de las soluciones ya evaluadas. En fin, no hay ninguna duda de que necesitamos de estos mecanismos. Y para no dejar la aplicabilidad de estas técnicas tan acotadas, parece ser que los paneles solares también están sacando tajada de estos materiales tan innovadores, logrando disminuir su temperatura 1,2 grados Kelvin, prolongando su vida útil al neutralizar el desgaste térmico que conlleva estar a la intemperie. Y si quieres ver una aplicabilidad más ajustada a tu realidad, estas técnicas también se buscan aplicar a textiles de uso diario, brindando un mayor confort térmico, aplicando técnicas fotónicas que brinden una sensación de frescor al salir por la calle a plena luz del día. Solo esperemos que con el paso de los años estos materiales se desarrollen de una forma sustentable con el medio ambiente y que no nos conduzcan al erróneo camino creyente como lo sucedido con los coches eléctricos y sus maravillosas baterías de litio. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, deja un buen like y nos vemos en la próxima. Adiós.